Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Pensamiento y Mesura y ahora estamos con un amigo muy querido, Samuel Martínez, académico de la Universidad Iberoamericana. El tema que vamos a tratar ahora es la Ética de la contingencia. ética de la contingencia. Bueno, la ética tiene muchos nombres, muchos conceptos. Pero bueno, solo vamos a escuchar algo nuevo. Tal vez no es nuevo, es más, pero para mí es nuevo. Va a ser interesante, sí. Entonces, parece que es interesante. Y bueno, la ética ha sido algo muy interesante para la humanidad, pero se ha confundido con portarse bien. O sea, nada más portarse bien. ¿Y qué es portarse bien? Ahí está la complejidad de todo el asunto, ¿no? O sea, pero entonces Samuel nos va a hablar de ese tema. Y bueno, te doy la palabra, Samuel. ¿Qué es esta ética? Muchas gracias, Gerardo. Promoviendo? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, yo participo en varios grupos de investigación en diferentes lugares aquí en la Ibero. Uno de los que participo en la Ibero ya desde hace varios años es un seminario sobre la teoría de los sistemas sociales. La teoría de los sistemas sociales es una teoría sociológica que fue creada por Niklas Luhmann, sociólogo alemán que murió hace un poco más de 25 años. Este autor alemán pues desarrolló, basado en muchos autores, entre ellos Parsons, entre ellos también la propuesta de Maturana y Varelas, ¿no? En relación a los sistemas complejos, y a otra larga lista de autores en diferentes disciplinas, desarrolló esta teoría de los sistemas sociales que busca explicar a la sociedad actual en su conjunto, ¿no? Sabemos que hay diferentes teorías, sobre todo sociológicas, en diferentes vertientes que buscan explicar lo que está pasando hoy en día en la sociedad. Bueno, Niklas Luhmann desarrolló durante 30 años una teoría que tiene una teoría que es un poco laberíntica, que está llena de muchos conceptos. Todos estos conceptos son una terminología autocontenida, ¿no? Es casi como un diccionario para poder comprender su teoría. Pero bueno, esta teoría lo que busca es estar a la altura de la complejidad del mundo en el que vivimos. Pero, perdona que te interrumpa. Sí, adelante. Samuel, pero tú estás hablando de que quieren de alguna manera unir a 8.000 millones de habitantes del planeta. Es buen. Fíjate que los retos que se de ese calibre es el reto. De ese calibre. Le das muy bien al clavo. Te voy a explicar por qué. Porque lo que Luhmann dice, cuando él vive en los años 60 y 70, cuando él es maduro, ¿no? Tiene 35, 40 años en esa época, Luhmann. Él murió a los 71, pero bueno, cuando está en esa edad, a la mitad de su vida, que ya es doctor, ya es profesor en una universidad, él empieza a hacer un análisis de las teorías que había en ese momento para explicar los fenómenos de los años 60, 70 y 80, que es la época fuerte que le tocó a él. Y él empieza a confirmar que las teorías que fueron desarrolladas, sobre todo en la sociología, pero también en la filosofía, dice, bueno, las teorías que heredamos hoy en día, que son las teorías que vienen de finales del siglo XIX, teorías muy fuertes como las de Durkheim, ¿no? El funcionalismo, como una escuela de pensamiento. Luego viene Max Weber, con otra corriente de explicación de la sociedad a partir de los individuos. Durkheim a partir de los sistemas y las funciones, ¿no? El funcionalismo. Luego llegan autores importantes como Simmel, otro pensador alemán, que tiene una teoría sociológica relacional. Y estos tres autores importantes, Durkheim, Weber, Simmel, tienen como un antecedente muy fuerte la teoría de Marx. Sabemos que la teoría de Marx desencadena una explicación de la sociedad que tiene muchas vertientes, pero básicamente su núcleo fuerte es el marxismo, ¿no? La teoría de Marx. Y luego vienen esos autores buscando formas de explicar a la sociedad diferentes o alternas al marxismo. La de Max Weber obviamente es una teoría construida en contra del marxismo para explicar a la sociedad. Por ejemplo, Max Weber decía, uno de sus elementos centrales en su teoría es que la acción de los individuos puede sobreponerse a los sistemas, ¿no? A las estructuras. A diferencia de lo que piensa el marxismo, que asume que las estructuras se imponen
a los sujetos, ¿no? En fin. Perdón, Sí, otra interrupción. adelante. De los dos autores que nos acabas de explicar, de alguna manera, no sé si te saques de contexto, Adelante. son deterministas, o sea, quieren crear una ideología, un concepto o una propuesta que sea integral para todos los seres humanos. Sí, lo que buscan es explicar a la sociedad. Pero a todas las. Exactamente, la sociología ¿Cómo le hacen? busca explicar justamente a la sociedad en su conjunto. Recordemos que la sociología se presenta, se autodenomina como una ciencia social, Sí. y busca construir a partir de hipótesis, de categorías empíricamente observables, empíricamente comprobables, y de teoremas, busca explicar a la sociedad en su conjunto, para darnos una idea de cómo movernos en la sociedad, cómo resolver problemas. Estos grandes autores son los clásicos de la sociología modernos, desde Marx a Weber. Bueno, llega la Segunda Guerra Mundial, mueren todos estos pensadores en diferentes décadas, y surge en Estados Unidos un gran pensador, un gran sociólogo, que es Parsons. Parsons consolida el funcionalismo como una corriente a nivel internacional, se ve el sociólogo más importante en la década de los 30 y 40 a nivel mundial, sobre todo porque gana Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial. Y ahí termina con Parsons y su teoría, que es una teoría también funcionalista, termina las generaciones de los sociólogos clásicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya en los 60, vienen los nuevos sociólogos. ¿Quiénes son los nuevos sociólogos? Son Habermas, Niklas Luhmann, Habermas con la teoría, obviamente, Escuela de Frankfurt, con este pensamiento crítico, escuela crítica, Niklas Luhmann con la teoría de los sistemas, llega un británico, Anthony Giddens, con su teoría estructural, ¿no? De la estructuración, llega Pierre Bourdieu, un autor muy importante francés con su teoría de los capitales. Estamos hablando de los 60, 70 y 80. Y paralelos a ellos llega otro autor que es más reciente, aunque falleció hace poco, que tiene una teoría de la sociedad también muy interesante para explicar toda la sociedad y qué pasa en la sociedad, que es Bruno Latour. Con Bruno Latour, que murió hace poquito, digamos, termina esa generación de sociólogos contemporáneos. Bueno, todos deterministas. Científicos, si le podemos llamar así. Pues no, bueno, es que científicos, los científicos también hay muchos deterministas, o sea, Einstein era uno de ellos, o sea, pero me asombra lo que me estás diciendo, porque sí, es verdad que así ha precisado el ser humano, pero ¿cómo se puede crear una teoría en donde abarque toda la complejidad del Es ser buen humano? punto. O Bueno, sea, eso tiene mucho que ver, cada uno de sus autores tiene su epistemología, diferentes epistemologías. Cada uno de estos autores tiene su ontología, es decir, sus teorías están armadas con una patita en la ontología, es decir, con una idea de qué está hecho el mundo, ¿no? Para cada autor, el mundo está hecho de forma diferente. Por ejemplo, para Marx, su ontología está basada en el cuerpo y el trabajo. Todo lo que Marx explica, su noción de realidad, está basada en esta idea de el cuerpo, el trabajo, la transformación y obviamente el mundo material, ¿no? al que Marx atendía en su visión ontológica. También tienen su propia epistemología. ¿Cómo conocemos la realidad? Cada uno de los autores tiene su propia epistemología. Unos son más positivistas, otros son más fenomenológicos o hermenéuticos y así. O constructivistas, como es el caso de Luhmann. Pero, por ejemplo, los fenomenólogos, ¿qué te dicen? Porque ellos no pueden estar en una teoría determinista. No, porque se basan en la experiencia, pero no todas las epistemologías son fenomenológicas, algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, Habermas hace una mezcla. Algunas de ellas, pero pues eso se me hacen un poco más congruentes. Claro, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, los autores, tanto los clásicos como los contemporáneos, tienen estas vertientes, una perspectiva ontológica, una perspectiva implícita a su teoría, está una ontología, una epistemología, una axiología, porque tienen unos valores que defienden, y una antropología filosófica, es decir, cada uno de ellos defiende una visión o una idea del ser humano. Por ejemplo, te detengo otra sí, vez. adelante. Bueno,
lo que me estás diciendo que es un cóctel. O sea, me estás dando muchas teorías, pero todas me laten como a muy fijas, como tú dices, ontológicas. Entonces, como que las veo como cerradas, o sea, sí, sí te creo porque en la filosofía pasa lo mismo, ¿eh? O sea, pero las veo muy cerradas y hay epistemología, y hay ontología, o sea, como que veo un cóctel. Sí, ¿Y cómo logras que ese cóctel se mesure? buen punto. Son, obviamente, como propuestas teóricas, científicas. Tú sabes que en la ciencia, igual que en la filosofía, priva o prevalece el diálogo y la crítica. Los científicos sociales, cuando producen una teoría, regularmente la producen por insatisfacción, igual que en la filosofía. Alguien conoce las teorías previas o las explicaciones previas, no le satisfacen y crea una nueva teoría. Puede ser filosófica o en este caso sociológica. Estos sociólogos hicieron revoluciones, por eso son clásicos o contemporáneos. Hay miles de sociólogos, pero solo estos 10 sociólogos o 12 sociólogos son los más relevantes desde finales del siglo XIX hasta ahorita. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué hacen ellos? Hacen giros epistemológicos, hacen giros en las ciencias sociales al proponer nuevas teorías que derrumban lo que pensábamos de las anteriores. Y para hacer eso, ellos se blindan. ¿Cómo se blindan? Colocándole muchos seguros a sus teorías. Un seguro ontológico, un seguro epistemológico, un seguro axiológico y un seguro antropológico filosófico. ¿Para qué? Para que cuando los critiquen estén blindados y no tengan puntos débiles. Claro que toda teoría tiene puntos débiles. Yo digo que está muy difícil que no tengan puntos débiles. Toda teoría científica los tiene, por eso es científica. De lo que me estás diciendo, imagínate que haya un descontento, y entonces al crear el descontento creas una nueva teoría nueva para crear ese descontento. Pero también hay mucha gente que está contenta. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener unos contentos y otros descontentos? ¿O no más hay puros descontentos? No, ¿verdad? No, claro que no. Ahora, hay que tomar en cuenta, igual que los filósofos, Gerardo, tú lo sabes, la gente que Por se eso dedica... te hago tal No, cosa. la gente que se dedica al pensamiento, como tú, como mucha gente que hacemos investigación, somos personas que tenemos un temperamento, un carácter Crítico. crítico, pero lo crítico viene de que somos reflexivos. Claro. Cultivamos la reflexividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cultivamos el arte de pensar cómo pensamos, de cuestionar con qué categorías pensamos la realidad, de reflexionar nuestras reflexiones. Eso es algo, digamos, que se cultiva, que se entrena, meditando, estudiando, dialogando, debatiendo, escribiendo, participando en eventos, haciendo libros, ¿no? Los filósofos empezaron con eso hace cientos de años, lo continuaron o lo están ahora compartiendo con los científicos sociales entre ellos, no solo los grandes científicos como los físicos, ¿no? Teóricos. Pero ellos también son deterministas. Así es, también la gran mayoría son también los científicos sociales y los filósofos. Entonces, obviamente esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, el énfasis en reflexionar, la reflexión es incómodo, no necesariamente te hace más feliz, pensar no necesariamente hace más feliz, pensar no necesariamente satisface todas tus necesidades, a lo mejor la intelectual sí, pero hay otras que se quedan... Pero también no pensar te hace feliz, a mucha gente la flojera le encanta. No, por eso, a eso voy. Es que no es una actividad, la reflexividad o el pensamiento crítico no es una actividad que tenga que ser universal o que todos los seres humanos tienen que asumir. Sería ideal, en un mundo ideal sería magnífico. Te voy a hacer un chiste. Sí. Fíjate que en la sociedad, tú lo sabes, que hay mucha gente que critica la política, por ejemplo, y se divierte, no resuelven nada, nada más critican, son críticos y pensantes, pero nada más para divertirse. O sea, es una... Digamos, lo diríamos así en términos muy helénicos, ¿no? O muy griegos de la vieja escuela griega, de que están no están en la epísteme, no están en la doxa. O sea, opinan, como cualquiera opina, pero no tienen fundamentación racional,
para argumentar y escuchar. Es un divertimento. Es un divertimento y lo hacen más con un énfasis, pues a veces de chiste, como tú dices, de comentar algo, de expresarse, de desahogarse. Pero bueno, a lo que iba es que las personas que se dedican a cultivar la reflexividad, pues son unas cuantas. No todas las personas en el planeta pueden dedicarse a eso porque una persona que se dedica a la producción teórica o a la producción filosófica, pues deja de hacer otras cosas, ¿no? Es una especialización, deja de hacer otras cosas. No puede hacer, no puede serlo todo, ¿no? Aunque hay la promesa de ser sabio o sabia y de poder tener muchas habilidades, pero en el mundo contemporáneo es tal el nivel de producción académica que hay que estudiar, revisar, conocer, que es imposible aprender otras cosas cuando te dedicas solo a una actividad. Entonces, no necesariamente todos deben de pensar de manera reflexiva. De hecho, no se podría, porque no viviríamos, ¿no? La gente tiene que vivir, exactamente, trabajar. Exactamente. No tiene tiempo para poder pensar. Reflexionar. Por eso el problema que tú tratabas al principio, de la situación de la sociedad, pues es terrible porque la mayoría de la gente pues no puede meterse a resolver los problemas porque tiene primero que resolver sus problemas personales. Exactamente, por eso sabemos que históricamente siempre ha habido todo este señalamiento a que los intelectuales o las personas que se dedican a pensar, pues son un grupo a veces elitista, separado de la realidad, que no tienen contacto con el mundo, que están aislados en sus torres de marfil, todos estos clichés que hay, que de alguna manera tienen una base real, porque efectivamente hoy en día pensar es una especialidad, y quien lo hace y se mete de manera voluntaria a esa actividad, tiene cosas benéficas para sí mismo y para quien lo rodea, pero también efectos negativos. Pensar implica encapsularte, encerrarte, trabajar en soledad, meditar, estudiar, escribir, cosas que evitas las fiestas, evitas las convivencias, se reducen. No es que las evites, se reducen. No puedes hacerlo todo, entonces, pero bueno. Nadie puede hacer todo, o sea, pero sí podemos reflexionar el humano. Yo creo que nos hemos perdido la habilidad de cuestionar lo que está pasando. O sea, a mí yo pienso que la sociedad actual y la sociedad de todos los tiempos es muy conformista. O sea, realmente lo que quiere es vivir, ser tranquilo, lo que para la gente el problema real es cómo conseguir los bienes materiales, o sea, para gastar, para comer, para todo eso. Para sentir placer. Para ver su felicidad, pero nada más a ese rango. O sea, no pretenden más que pasar al rango que puedan llegar. Pues si hay una oportunidad de ser rico, pues la hacen, pero pocos la tienen. O sea, entonces la gente se queda muy conformista de lo que está pasando, ¿no? Así es, entonces estos pensadores, cada uno ha generado explicaciones que buscan dar cuenta de todo lo que pasa en la sociedad. A eso se le llama teoría sociológica general. Existen teorías sociológicas que buscan explicar cualquier fenómeno de la sociedad. Por ejemplo, con el marxismo, con sus ventajas y desventajas, tú puedes explicar cualquier fenómeno. La educación, la política, la economía, el arte, la cultura, cualquier fenómeno, la prostitución, la contaminación, la puedes explicar desde el marxismo, bien o mal. Bueno, lo mismo puedes hacer con la teoría de Bourdieu, con la teoría de Habermas, con la de Weber, con la de Parsons, con la de Durkheim, con la de Simmel. Ahí ya no son deterministas, ya son relativistas, fíjate. Ahí, en ese momento que tú estás diciendo, bueno, ya se vuelven relativas porque ellos mismos están aceptando de que no tienen la verdad total, ¿no? Claro. Bueno, ahí viene el punto. Después de la Segunda Guerra Mundial, los nuevos teóricos de la sociología, que ya mencionamos, son Habermas, Luhmann, Bourdieu, Anthony Giddens, Bruno Latour, ¿no? Y otros, ¿no? Coleman en Estados Unidos. Estamos hablando de 7, 8 personas en diferentes momentos después de la segunda mitad del siglo XX. Todos crearon nuevas teorías porque las teorías de los clásicos les parecieron insatisfactorias. Criticaron a Marx. Que eran muy parecidas. Criticaron a Marx, criticaron a Parsons, criticaron a Durkheim, y sobre esas críticas construyeron sus propias teorías. Entonces,
Una teoría que de todas estas, quizá la teoría menos conocida, pero quizá la más potente, es la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann. Es un sociólogo alemán que se basa en la teoría de los sistemas, de la complejidad, y hace mezclas entre sociología, Ese ya me gustó. filosofía. Si ve la complejidad, Exactamente. entonces ya está viendo, Entonces, ya está viendo el mundo más grande. exacto. Entonces él dice lo siguiente. En la década de los 60 y 70 empieza a decir, para una sociedad tan compleja como la que vivimos hoy en la década de los 60 o 70, ya no nos funciona ninguna de las teorías que existen para explicar el mundo moderno. Tenemos que construir una nueva teoría. Y Un aplauso a ese cuate. Y él en 30 años, Niklas Luhmann, y él en 30 años, lo voy a leer porque ya me llamó la atención. En 30 años desarrolla su teoría para explicar a la sociedad actual, la teoría de los sistemas sociales, que tiene muchos teoremas, muchos presupuestos, muchas categorías, pero lo que busca él es explicar la complejidad de la sociedad con una teoría igual de compleja. Él dice, no se puede explicar una teoría tan compleja como la que vivimos hoy con los mismos conceptos y categorías del siglo XIX o de principios del siglo XX. Tenemos que crear nuevas categorías. Entonces él hace críticas a las formas de explicar el mundo moderno de sus predecesores y propone una serie de conceptos para explicar al nuevo mundo moderno. No me voy a meter a detalle a explicar la teoría porque es muy amplia, muy barroca de alguna manera. Ya me lo medio explicaste ahorita al final. Pero lo que te quiero decir es esto, de su teoría, las nuevas generaciones que fueron alumnos de él, ya murió Niklas Luhmann, han desarrollado nuevas reflexiones, incluso hay algún autor, algún sociólogo latinoamericano importante hoy en día, contemporáneo de nosotros, que es el doctor Aldo Mascareño, que vive en Chile, que ha desarrollado, con el marco teórico de esta teoría de la complejidad en la sociología, una ética que se llama ética de la contingencia. Pero, y creo que eso puede ser interesante para tus reflexiones. Me preocupó ahorita al final lo que dijiste, sí. Es que aparentemente, no me la puedes explicar completamente, pero me dices que hace Jung, hace arquetipos, o sea, y eso, para mí los arquetipos, pues es crear otra vez verdades, o sea, porque así, bueno, la gente se puede padecer, pero nunca va a ser igual, ¿no? O sea, voy a explicar dos o tres cositas de su teoría y luego avanzamos a la ética de la contingencia. Okay. Algunas ideas que él dice, por ejemplo, Niklas Luhmann dice, hay 4 o 3 grandes estorbos del pensamiento contemporáneo en los años 60 y 70. ¿Cuáles son esos 4 grandes estorbos? Primero, explicar todo lo que pasa en la sociedad, argumentando o aduciéndolo a la acción de los seres humanos. Él dice, ese es un problema, porque decir que todo lo que pasa en la sociedad es efecto de las acciones individuales de cada persona y seguir pensando que para explicar lo que pasa en la sociedad tienes que hablar de personas concretas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, voy a poner un ejemplo. Hoy en día se dice que el mundo está como está por culpa de personas concretas como Trump, como Putin. Entonces dice Luhmann, seguir utilizando el argumento de designar a una persona como causa de un fenómeno social es no comprender lo que está pasando. La sociedad es más compleja que las personas. Ni han leído historia. Bueno, él dice la sociedad... No han leído lo que ha pasado ni en la filosofía, ni en la economía, ni nada. Esa es una de las primeras cosas que afirma. Segunda cosa que dice... ¿Él afirma eso? Él afirma eso, que las personas no son los responsables. No es que no sean responsables, sino que el argumento de utilizar a una persona como causa para explicar un efecto en la sociedad no funciona. Durante mucho tiempo se hizo así, aduciéndole a las personas... ¿Y qué harías en la responsabilidad de lo que pasa en la Dios, sociedad? Por ejemplo. Bueno, ahí sería, imagínate, para el cristianismo, sería esa persona. Bueno, es que ahorita voy a encadenarlo con eso, porque él tiene una teoría de la religión que te puede interesar, este autor. Entonces, bueno, el primer estorbo es ese. El segundo estorbo que él considera importante quitarnos de encima, obstáculo del pensamiento, es seguir explicando a la sociedad a partir del espacio. Él dice lo siguiente, por ejemplo, el nacionalismo, los estados nacionales, la división de las fronteras,
se instaló desde el siglo XVII, XVIII y sobre todo XIX con los estados modernos, pero hoy en día ya no podemos pensar que vivimos en un mundo con 250 sociedades diferentes. Como se suele decir todavía hoy en día, mucha gente dice la sociedad mexicana, la sociedad norteamericana, la sociedad Pero todavía española. hay 178, ¿eh? O Sí, sí, sí. Él dice, eso es un obstáculo. ¿Por qué? Dice, porque lo que él afirma, no vivimos en 200 y pico sociedades, o 178, las que quieras. Vivimos en una sola sociedad. Y esa sociedad es la sociedad global moderna, contemporánea. No vivimos en 200 sociedades. Y ahorita te voy a explicar por qué afirma eso, ¿no? Eso no se lo puedes decir a los americanos. Imagínate que les interesen los africanos, pues, ¿no? O sea, a ellos les interesa su lana, ¿no? Su dinero, o sea. Lo que dice, ¿Cómo le hace para...? lo que ¿Cómo le dice hace este para- autor, ¿Cómo? Fíjate, porque es una ilusión muy bonita unir a todos los humanos, pero imagínate los pobres y los ricos, cómo se van a unir, o sea, ahí va. ¿Por qué dice esto? Ya me quedo solo con esos dos obstáculos para no seguir con ese tema. no, síguele. Porque su hipótesis es esta. Él dice, durante mucho tiempo los autores previos a mí, los sociólogos, está diciendo, explicaron a la sociedad a partir del individuo, del sujeto, de la persona. Dice, yo ya no voy a explicar a la sociedad a partir del sujeto, la persona, porque considero, esa es su afirmación más escandalosa, que la persona no pertenece a la sociedad. Lo que este autor dice es que las personas, nuestros cuerpos, no pertenecen al mundo social. Que lo que pertenece al mundo social, y esta es su afirmación, son las comunicaciones. Que lo más relevante para que funcione la sociedad no son nuestros cuerpos, sino nuestras comunicaciones. Entonces, esa es la afirmación, digamos, más radical que tiene. La sociedad no está hecha de cuerpos, la sociedad humana, la sociedad, el sistema social en su conjunto en el que vivimos, los seres humanos, no está hecha de cuerpos, está hecha de comunicaciones. ¿No es muy platónico? Sí, tiene algo de idealismo su postura, algunos lo critican, algunos dicen que es un idealista, en fin, tiene obviamente muchos detractores y muchos críticos, pero bueno, con ese argumento de que en la sociedad lo relevante, la sociedad se reproduce día con día, dice, no por las acciones de nuestros cuerpos, sino por las comunicaciones. Y dice lo siguiente, hoy en día, dice, las comunicaciones se despliegan en la sociedad no de manera caótica, no de manera arbitraria, se despliegan de forma ordenada en lo que él llama sistemas. Los sistemas son campos o órdenes, por ejemplo. La política es un sistema. Claro. ¿Cómo se reproduce la política día con día? A través de comunicaciones políticas. Otro sistema, otro campo, la economía. ¿Cómo se desenvuelve la economía a nivel global? A través de comunicaciones económicas. El arte. ¿Cómo se desenvuelve todos los días el arte de un día a otro, día con día? A través de comunicaciones artísticas. Y así nos vamos. Habla de la religión. ¿Cómo se desarrolla la religión en todo el mundo, en sus diferentes expresiones? A través de comunicaciones religiosas. Pero no entran ahí al mundo del caos a la hora de... Bueno, lo que dices esto es que vivimos en una sociedad funcionalmente diferenciada. Es decir, una sociedad policéntrica, donde ya no hay un centro. Él dice, la sociedad en la que vivimos ya no tiene un centro. Para los marxistas, la sociedad tiene un centro. Es la economía y la política. Todo depende para el marxista, todo depende de lo que pasa en la economía y la política. Para este autor, la economía y la política son dos esferas separadas, dos más entre un conjunto de otras 10 o 15 esferas o sistemas, que todos están interrelacionados. Ahí está mi teoría del orden y el caos. Dependen los unos con los otros. Bueno, es que pero hay un orden, hay un caos. Ahí viene Maturana, ahí es cuando aparece Maturana en su teoría. La noción de sistema que tiene Niklas Luhmann es la noción que toma de Maturana. Todos los sistemas, igual que los sistemas vivos, son autopoyéticos. Para ser un sistema autopoyético tiene que reproducir él mismo, el sistema, sus propios elementos. Los elementos de un sistema autopoyético, en las ciencias de la complejidad, nunca vienen de afuera. Un sistema, yo no me puedo meter a tu cuerpo, yo no me puedo meter a tu cerebro. Tu cerebro es autopoyético, tu conciencia y la mía también. Ahí te voy a prestar un libro para que veas que sí puedes. Pero... bueno, a lo mejor sí, me falta leerlo. Pero bueno, lo que te quiero decir, lo que él afirma es que los sistemas, incluyendo las sociedades, son autopoyéticas. Están de alguna manera cerradas, autocontenidas y solo funcionan
con operaciones que les permiten autorreproducirse sin que nada por fuera los gobierne. Por eso, la teoría de los sistemas es una teoría adversa o crítica del marxismo. El marxismo dice que la economía y la política se mete a todas las esferas de la vida social y las gobierna y se les impone. La teoría de Niklas Luhmann, desde Pero la complejidad... esa es una interpretación del marxismo, ¿eh? O sea, sí, no es el marxismo. hay Es muchos tipos de marxismo. Por eso digo, es una interpretación que estás haciendo hermenéutica, o sea, le estás dando un carácter así, pero yo no creo que el marxismo sea eso, pero yo tengo también mi teoría, o sea, en el sentido de que ahí, pues yo considero que es una propuesta social que no tuvo éxito Bueno, y fracasó por tener a un líder que es Stalin y romper, o sea, con la finalidad que era el proletariado. bueno, es que justamente la explicación que se hace de por qué fracasó el marxismo es porque sistémicamente no tuvo la capacidad, por su complejidad, de autogenerar sus propias defensas. Hay un concepto importante que se desprende de toda esta teoría, que es un concepto que crea este sociólogo chileno, Aldo Mascareño, que es el concepto de autoinmunidad, inmunidad y autoinmunidad. Él lo toma obviamente de las disciplinas correspondientes y lo traslada a esta teoría. ¿Qué quiere decir? Un sistema es inmune cuando desarrolla defensas para protegerse de amenazas. Eso es desarrollar inmunidad, ¿no? ¿Tú crees que eso puede ser posible? Un sistema social, sí, voy a poner un ejemplo. Un sistema político genera inmunidad cuando el gobierno de un sistema político dado, en cualquier país, identifica ciertos riesgos, por ejemplo, cuando hay marchas, y las marchas las escuchan los gobernantes y atienden las demandas de las personas, el sistema se blinda con inmunidad cuando escucha a las marchas. ¿Y si no las atiende? Ahí va, cuando no las atiende, genera procesos de autoinmunidad. ¿Qué son los procesos de autoinmunidad? Ese es un concepto de Aldo Mascareño. Son procesos donde el sistema se lleva al límite y se daña a sí mismo. El sistema se daña a sí mismo. Cuando un gobernante no escucha las demandas... Se rompió la inmunidad. ¿Eh? Autoinmunidad es lo contrario a inmunidad. La inmunidad son mecanismos de protección que le permiten al sistema evolucionar. Los procesos de autoinmunidad interrumpen la evolución del sistema y lo meten en un estado de crisis que pone en riesgo su existencia. Por ejemplo, ahorita que Trump no está haciendo caso de las demandas, de las marchas en contra de él, porque dicen que se comporta como un rey, estas marchas de No King, sí es un rey en su mente, ¿no? En su discurso. Es Napoleón. Exacto. Moderno. Napoleón con inteligencia artificial. Bueno, los gobernantes de países como Rusia, el caso de Putin u otros gobernantes, cuando no hacen caso de las demandas de su pueblo, generan autoinmunidad. Y esa autoinmunidad se puede acumular en procesos y puede hacer que llegue un punto límite en que el riesgo sea tanto generado por la propia sociedad, por el propio clan gobernante, que terminan afectando o atentando contra su existencia. Pongo el ejemplo del PRI en México. El PRI generó procesos de autoinmunidad cuando dejó de escuchar la demanda de los jóvenes, la demanda de libertades, la demanda de abrir un poco más la manera de relacionarse, de cambiar a las nuevas generaciones, hasta que entró en una crisis, y sigue la crisis hasta la fecha del PRI, ha ido disminuyendo y autoextinguiéndose como sistema. ¿Qué pasó en el 68? Ahí empezó, esa es una de las expresiones de autoinmunidad. Ahí es un poco en contra de lo que estás diciendo, o sea, porque ahí el gobierno no hizo caso y de todas maneras siguió el gobierno y siguió el PRI. Es que es muy buen tema. Al hacer eso, el gobierno lo que hizo es cavar su propia tumba, solo que se tardó 30 años. 30 años. Claro, porque la capacidad de la gente para oponerse a eso en un sistema político tuvo que madurar. Uno de los pies de la teoría de Luhmann es la teoría de la evolución. Él no cree en la velocidad de los cambios como por la voluntad de la gente, porque acuérdate que para él las personas
y su voluntad y su mundo interior no tienen efecto en la sociedad. Lo único que tiene efecto en la sociedad son las comunicaciones. En este caso, las comunicaciones políticas. Las comunicaciones políticas en México no maduraron hasta finales de los 80, mediados de los 90, finales de los 90, que llegamos a un momento, digamos, de pequeña democracia que ha ido medio construyéndose, elaborándose, pero nada está garantizado. Este autor, Niklas Luhmann, cuando habla de que los sistemas son complejos y que solo se reproducen por sus propias operaciones, lo que nos está diciendo es que hay un policentrismo. Actualmente en la sociedad actual es compleja porque cada sistema por sí mismo tiene sus propias operaciones, no depende de otro sistema, aunque hay interdependencia. Por ejemplo, hay interdependencia entre la economía y la política, entre la política y el derecho. ¿No me estás hablando de puro caos? Parece caos, pero justamente ¿No es caos? No es un caos porque No hay es un caos. orden social. Ahí viene un concepto sociológico muy Pero el importante. caos y el orden se unen. Claro, O sea, van de la mano. Ahí va. El caos es orden. Él no le llama caos, te voy a platicar el concepto Bueno, que él eso utiliza. es diferente, que no le llamen caos. No le llama Pero caos. están hablando de que la sociedad es un caos. Acuérdate que la razón de ser de la sociología es explicar el orden social. Los sociólogos lo que buscan explicar es cómo se construye el orden social. Cómo es que todos los días amanecemos y la sociedad vuelve a funcionar. Tú vas a trabajar, yo voy a trabajar, la gente paga sus cuentas en el banco, pide un café y paga. ¿Cómo sucede eso todos los días en millones de actividades? Es porque hay también un orden, pero dinámico. Los sociólogos le llaman el orden social. Entonces, él explica el orden social diciendo lo siguiente. El orden social se construye comunicacionalmente, a través de operaciones de comunicación. La sociedad tiene un orden porque hay un orden comunicacional en cada sistema. En la educación tenemos unas reglas de comunicación. En el derecho hay otras reglas de comunicación. Quien quiera tener éxito dentro del derecho tiene que cumplir esas reglas. Tú en el campo de los negocios tienes unas reglas que tienes que cumplir. Si no las cumples, el sistema te va aislando, te va sacando. El sistema tiene sus propias lógicas, sus propias formas de comunicación. Ahora, lo que él dice es lo siguiente. Los sistemas en esta dinámica evolutiva suelen, como no se guían por reglas morales, los sistemas no son personas. En la sociedad, cuando voltamos a ver a la sociedad, lo que vemos son personas. Lo que no vemos son los sistemas. Y los sistemas se configuran de manera autónoma, independiente y cerrada, según su teoría. ¿Qué teoría? Es una teoría determinista que es muy difícil, porque mira, no hay ningún sistema que no también sea complejo. O sea, entonces, todos los sistemas están unidos a los otros sistemas. O sea, la política está unida con la economía, con la filosofía, con todo. O sea, todo es un conjunto de cosas. Y lo que me estás diciendo es que están separadas y que nada más se comunican. No, yo creo que conviven. Imagínate que la política no conviviera con la economía. No hay manera. Bueno, entonces, ¿cómo los sistemas? Ahí va. La explicación es que son órdenes diferentes, pero tienen puntos de enlace. Pero esos puntos de enlace no agotan su diferencia. No hace que pierdan sus fronteras. No, o sea, pues es que hay puntos en los que se juntan economía y política, pero los políticos y los economistas o la gente que está en la economía sabe las reglas de su propio campo y hay puntos en que se enlazan. Tienen grados de interdependencia y ahí es donde viene la complejidad. Hay interdependencia, pero no hay no es que un sistema gobierne a otro. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un sistema autónomo, independiente, relacionado con la economía, con la política, con la cultura. Sin embargo, la política no le dice a los medios cómo funcionar. ¿Cómo no? Bueno, hay relaciones de interdependencia, pero no hay control. Pregúntaselo. En sociedades democráticas no hay un control. El periodista se autocensura, el periodista edita, no recibe, aunque reciba presiones políticas. Hablamos de cientos de medios de comunicación. Tú no puedes hacer que todos los medios al unísono digan lo mismo. No puedes. Pues no es lo que digo yo, no hay manera. Por eso, eso se refiere que el sistema es autónomo. Tiene cierto grado de autonomía, pero sí hay una interdependencia. Pero bueno, el concepto que te quería comentar, que tiene que ver con caos,
es el concepto de contingencia. Y este te puede gustar. El concepto de contingencia viene de la lógica. En lógica, contingente es lo siguiente. Es todo aquello que puede ser posible en un momento dado y que al mismo tiempo que puede ser posible no es obligatorio. Mesura y caos. Entonces, algo es contingente cuando hay la posibilidad de que suceda, pero no es obligatorio que suceda. Por ejemplo, hoy en día cambiar de sexo es algo contingente. Es una posibilidad, pero no es una obligación. ¿Pero qué, No hay necesidad. qué le dejas a la mecánica cuántica con el azar? O sea, Bueno, ahí es donde entra. ¿Y el azar dónde anda? Ahí es donde entra el tema del riesgo, porque lo que dice este autor tiene un libro que se llama Sociología del Riesgo. Previo, ¿El libro? sí, una sociología del riesgo, previo al libro de Ulrich Beck, que es muy famoso, ¿no? Sobre el riesgo y otros tantos. Pero bueno, lo que él dice es que la sociedad contemporánea, moderna, es contingente. Es decir, para él, una sociedad diferenciada en sistemas que funciona por comunicaciones, todo puede pasar dentro de las posibilidades de esta sociedad. Y todo lo que sea posible va a suceder o puede pasar. Una guerra mundial, una pandemia. También puede pasar cosas maravillosas, que se resuelvan ciertos problemas con la tecnología, que avancemos en ciertos aspectos, pero al mismo tiempo, la misma contingencia hace que haya grandes riesgos, porque entre más contingencia hay más riesgos. Y aquí viene una distinción que él hace en su teoría del riesgo, es la diferencia entre riesgo y peligro. Para él, por ejemplo, peligro es cuando se toman decisiones de manera independiente en un marco donde no se controlan las variables. Eso es un peligro, ¿no? Por ejemplo, existe el peligro de que un meteorito, independientemente de nuestra voluntad, un meteorito choque con el planeta Tierra y desaparezca la humanidad. Tú sabes que hay esa teoría ahorita. Bueno, ahorita está muy en boga ahí en las redes sociales, ¿no? Que ya viene uno. Eso, digamos, un fenómeno natural es un peligro, porque no lo controlamos. Pero dentro de la sociedad, cuando tomamos decisiones o otros, por nuestra propia cuenta, de manera personal, individual, en un marco de posibilidades, ahí estamos en situaciones de riesgo. Por ejemplo, cuando tú decides irte de viaje por tu propia voluntad a otro país de vacaciones, estás tomando riesgos. Y aquí, ahorita cuando estamos, no tenemos ningún riesgo. Sí tenemos riesgos, porque yo llegué aquí de manera voluntaria, tú estás aquí por tu voluntad. No, pero si viene un temblor, ¿qué? Bueno, pero el temblor ya no depende de la voluntad humana, eso ya sería el rango de los peligros. Y de la violencia. Pero, por ejemplo, el que el edificio esté construido bien, con reglas de protección civil, eso tiene que ver con los riesgos. Pero el fenómeno natural, pues es un peligro latente, no lo podemos controlar. Pero los riesgos son en el campo de lo humano, de las decisiones humanas. Entonces, la contingencia, la sociedad moderna es contingente, porque en esta sociedad todo puede ser posible. Hay una gran cantidad de posibilidades. Y todas esas posibilidades están en juego cada minuto. ¿Y eso no es caos? Él le llama contingencia. Evita el concepto de caos para evitar las connotaciones tan antiguas que tiene el concepto. Una persona pero es buena la interpretación. Para una persona como tú. Es buena la interpretación. Tú puedes decir, claro, pero aquí es donde viene la ética de la contingencia, que la desarrolla no Niklas Luhmann, sino este discípulo que es Aldo Mascareño. Él lo que dice lo siguiente es que la sociedad actual, para permanecer y resguardar su complejidad, por ejemplo, la democracia es complejidad. En una democracia conviven todos los sistemas, hay esferas diferentes, el jurídico, el ejecutivo, ¿no? El Congreso, cada uno con su propia dinámica, sus propios lenguajes, su propio terreno, y hay un cierto equilibrio, llamémosle, cuando hay una democracia sana y hay contrapesos. Esos contrapesos son necesarios para preservar la complejidad. Países como Nicaragua, como Irán, como las dictaduras que conocemos hoy en día como Cuba, lo que hacen es eliminar la complejidad.
¿Cómo la eliminan? Con el totalitarismo. El totalitarismo es cuando el sistema político quiere controlar a todos los sistemas, los quiere gobernar. Eso es reducción de la complejidad y es lo que hacen las dictaduras y los totalitarismos. Y no toda la política trata de ser totalitarista. Toda la política, pero también toda la economía, Gerardo. Claro. También todo el derecho. O sea, Claro. los sistemas tienen la tendencia a no respetar límites. Los sistemas, por su propia dinámica autoevolutiva, tienen la tendencia a devorar todo lo que tienen a su paso. Si no se le opone el sistema político o del derecho a la economía nos aplasta. El capitalismo nos puede aplastar si el sistema de derechos humanos, si el sistema de derecho no se le opone diciéndole, a ver, economía, tú no puedes hacer todo lo que quieres. El sistema no escucha, el sistema tiene su propia lógica. Entonces lo que dice Luhmann es que para preservar la complejidad hay que preservar esta diferenciación sin que un sistema gobierne a otro. Esa es la situación en la que vivimos hoy en día a nivel global. Surge la ética de la contingencia. ¿Qué dice la ética de la contingencia? Dice lo siguiente, es una ética para vivir en esta sociedad. ¿Qué dice la ética de la contingencia desde el punto de vista de este autor, Aldo Mascareño? Que debemos de aprender a tomar decisiones de tal manera que con nuestras acciones o decisiones no pongamos en riesgo la complejidad de la propia sociedad. Ahí regresas al sujeto, estás regresando al sujeto. Sí, claro. ¿Y tú crees que el sujeto tenga la capacidad para poder controlar la complejidad? No para controlar, pero sí desde su propia reflexividad, reflexionar sobre sus actividades y ver cómo se incorpora a los diferentes sistemas de la sociedad. ¿Cómo podría hacer? ¿Con qué estudios? ¿Con qué dinámica puede hacer? Si lo aplasta la economía, lo aplasta la religión. ¿Cómo puede tomar resoluciones éticas si lo está aplastando la sociedad? Bueno, aquí viene la ética de la contingencia. Por ejemplo, si fuera el caso hipotético de que nosotros fuéramos nicaragüenses y viviéramos en Nicaragua, una decisión que podríamos tomar riesgosa sería salir de Nicaragua para cambiarnos a otro territorio, a otro lugar del mundo donde pueda haber más complejidad y ahí desarrollar nuestro plan de vida como filósofo, en tu caso, ¿no? Pero, ¿y los migrantes? Los migrantes tratan de hacer eso, justamente. Claro. Un migrante tomó una decisión de dejar atrás una esfera de la vida social o un mundo para llegar a otro mundo donde tenga capacidad de satisfacer sus necesidades, y ahí el migrante, tal vez sin saberlo, recurre a la ética de la contingencia, busca un lugar más complejo, porque en la complejidad se respetan los derechos humanos. En sociedades con bajo nivel de complejidad no se respetan los derechos humanos, porque lo que hay ahí es una imposición de un poder político sobre todas las esferas de la vida social. Por eso hay simplificación, no hay complejidad. En una sociedad organizada como la que vivimos actualmente, sobre todo en el marco de una democracia, el grado de complejidad es mucho más alto, tan alto que puede ser muy fácil que desaparezca. Porque el nivel de complejidad se sostiene sobre hilos, digamos, ¿no? Lo estamos viendo ahorita que está pasando lo que está sucediendo a nivel mundial con los populismos, con las tendencias autoritarias, autocráticas. Hay amenazas a la complejidad. Si los propios países están en la complejidad. Si los propios países no logran mantener esa complejidad con este equilibrio entre diferentes sistemas y tienen la tentación de que el sistema político se imponga a todos los sistemas diciéndoles cómo deben vivir, y la población no se opone rápidamente para que se mantenga la salud democrática, esos sistemas están en riesgo. ¿Pero tú crees que hay alguna sociedad que haya podido lograr salirse del sistema autoritario en la historia o ahorita? Bueno, por ejemplo, en México estamos viviendo ahorita un momento complicado políticamente, ¿no? Socialmente, pero no vivimos en Cuba. No estamos en Venezuela. Bueno, pero estamos ligados a un sistema político que no tenemos nada que hacer más que aceptarlo. Bueno, todos los sistemas tienen momentos evolutivos. Ese es el momento evolutivo de nuestra sociedad. Hay otras sociedades que están en otro momento evolutivo y quizá tengan unas condiciones diferentes, no mejores. Ahora, una cosa interesante que se dice en el marco de la ética de la contingencia es que se parte de reconocer algo que es que podríamos llamar
que es una certidumbre que viene de muchas disciplinas, entre ellas el psicoanálisis, ¿no? La idea de que los seres humanos, o comunidades como entidades individuales, somos seres que experimentamos constantemente la incompletitud. Constantemente los seres humanos nos sentimos incompletos, insatisfechos. Y eso es una condición, digamos, universal para todo ser humano de cualquier cultura, de cualquier sociedad en este momento. Y eso hace que en muchas ocasiones, cuando tú vas de visita a los países nórdicos, vas a Suecia, a Noruega, estos países donde se supone están los mejores estándares de vida, tú hablas con la gente y la gente te dice que está insatisfecha, que su gobierno no sirve, que la educación no sirve, que la migración esto, que la política esto. En ningún lugar la gente está plenamente feliz, porque tenemos esta sensación de incompletitud que nos acompaña como individuos. Entonces, ¿qué sucede con la ética de la contingencia? Que asumiendo esa incompletitud, la ética de la contingencia lo que te dice es que tus acciones, a pesar de que sabes que no vas a estar completo ni totalmente satisfecho, cuando quieras desarrollar tu proyecto de vida, recurras a la ética de la contingencia en momentos donde tú crees que está amenazada la complejidad. Pero que es una moral. Es una ética, por ejemplo, voy a poner un caso concreto. Te da caminos para poder hacer. Exacto, te da ciertos elementos que en algún punto... Es una moral. Te da ciertos elementos en algún punto que podríamos incluso poner muy cercanos a la prudencia, a la frónesis, a la mesura. Prudencia es lo que tú me decías, me criticabas, que la prudencia es un mejor término que el caos y A mí prudencia me gusta la palabra, o frónesis, sí, ahí las colindancias semánticas. Muy aristotélico, pero Aristóteles no explicaba la complejidad ni todas esas cosas. Claro, vivió otra época, ¿no? Pero lo que dice este autor es que cuando tú estás en estas situaciones donde tienes que tomar decisiones para satisfacer tu proyecto de vida, debes de tomar en cuenta que lo que tú hagas o lo que tú decidas no amenace la complejidad del orden socialmente diferenciado. ¿Por qué? Le podías pedir a un ser humano que haga eso, o sea, que se comporte de una manera que no afecte a los demás. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puedes hacer eso? Un ejemplo, en una familia, por ejemplo. Una familia... Cuando un padre o una madre quieren imponerle una vocación a un hijo o a una hija. Ahí están atentando contra la complejidad. Sí. Pues cada quien piensa diferente. Exacto, entonces ahí qué debe de hacer el padre o la madre hoy en día, en este momento de la historia donde los jóvenes, los adolescentes saben sus derechos, se sienten autónomos, ya sabes. Pues es dejar justamente que el joven o la joven decida su vocación, enfrentándose a la realidad y equivocándose, como todos aprendemos en la vida. Pero le estás imponiendo que el padre haga eso y hay padres que no quieren más que lo que ellos quieren. Exactamente. Hasta los amenazan de no heredarlos y de no... Bueno, o sea, eso es una amenaza a la complejidad. Para hacer todo? Bueno, para organizar eso, ¿cómo le haces? Bueno, ahí es donde entra la ética de la contingencia. Es una amenaza eso a la complejidad. Cuando tú quieres controlar lo que no puedes controlar, fuerzas demasiado el sistema y haces que el sistema reviente. Ese es un poco por eso la ética de la contingencia para esta sociedad compleja o hipercompleja está muy relacionada desde otras vertientes con la prudencia, con la sabiduría, con tomar decisiones sabias, no solo para ti, sino para tu entorno. Pero, ¿quién es sabio? Imagínate, ¿a quién le llamarías sabio? ¿A un ciudadano, a una persona que trabaja, que está todo el día trabajando, y le dices, compórtate sabiamente, y dices, ¿cómo lo puedes hacer? Y no, claro, obviamente, estamos hablando aquí de teoría. Ver, ya esto aterrizado a la práctica, ya cada uno lo debe de aterrizar según sus herramientas. Por eso decíamos, no todo el mundo puede dedicarse a pensar o a hacer análisis filosófico o científico. Ya cada quien utilizará esas herramientas conceptuales y las aplicará como considere. No se lo podemos imponer. Acuérdate que vivimos en un mundo contingente. No le podemos imponer nada a nadie porque no vamos a lograr nada imponiendo. ¿No te gustaría, digo nomás, sí, es una propuesta, la ética de responsabilidad, o sea, que como somos parte del universo, nos hagamos responsables de
de nuestro entorno. ¿No se te hace más fácil esa ética? Sí, pero la ética de la responsabilidad está basada en la idea de sujeto, ¿No? Pues, en la idea de persona. de sujeto que vive unido a todo, al todo. O sea, ya es como Nietzsche, él hablaba de él, yo también he hablado de mí, pero no hablo como yo, como un yo, hablo como un nosotros. Ok, puede ser, explicado así, sí. Lo que pasa es que esta teoría parte de la idea de que el individuo es muy importante, el individuo es el complemento de los grandes sistemas, pero la sociedad no funciona por los individuos, funciona por los sistemas. Y los sistemas son un producto de la evolución de la sociedad que se debe a las personas, pero no depende de las personas. Por ejemplo, muchos sistemas sociales podrían funcionar sin personas. Va a pasar en la economía, puede pasar en la educación, que robots o inteligencia artificial nos sustituyan. ¿Por qué? Porque el problema no es el cuerpo humano o el robot, el problema es la comunicación. Mientras haya comunicación, un sistema puede seguir evolucionando. Se puede hacer la guerra en unos años con puros robots. Ya está, más o menos. Ya está, con los drones. Ajá. No va a haber personas de carne y hueso en las batallas, va a haber robots. Las comunicaciones en una guerra son justamente los disparos, los misiles, las estrategias militares. Esas son las comunicaciones de la guerra y la guerra va a evolucionar mientras haya esas comunicaciones. No depende de que haya cuerpos humanos. Va a pasar lo mismo en la educación, puede pasar lo mismo en el matrimonio. En unos años la gente se puede casar con un robot mientras haya comunicación social, familiar. Te voy a decir una cosa, ya se nos está acabando el tiempo, a ver qué opinas. Lo que tú estás hablando de los sistemas, o sea, de lo que te decía tu autor, es para mí, es como si fuera un lenguaje. O sea, el sistema es una manera de transportar el pensamiento. O sea, eh, o, o sea, el sistema lleva unido el conocimiento del que hace el sistema, o lo puede hacer una sociedad del sistema, pero siguen siendo los humanos. O sea, esa es mi opinión. O sea, el sistema no es un sistema, por ejemplo, una cámara aparentemente no lleva el pensamiento, pero no la podría haber construido nadie sin el pensamiento. Claro. O sea, Bueno, el sistema, es buena observación. El sistema no pierde al sujeto. Lo que pasa es que el concepto de sistema social, por eso se llama teoría, solo se refiere a dos cosas. Dice Luhmann, un sistema social es aquel que procesa sentido. Los sistemas que procesan sentido solo son sistemas sociales. Una lámpara, una cámara no es un sistema social, es un sistema tecnológico. Una planta es un sistema orgánico, biológico. Sí, es un sistema, pero no es social. Justamente él en su teoría lo que delimita, lo que distingue es, ok, voy a delimitar entre sistemas orgánicos, tecnológicos y sociales. La sociedad es un sistema social, no es un sistema orgánico. Pero el sistema social lleva el pensamiento. O sí, sea, la sociedad ha creado un pensamiento social. Lo que él ha dicho justamente es que el sistema social es el que se mueve en el plano del sentido, del significado. Solamente lo que procesa significados, como nuestro cerebro o la sociedad, son sistemas sociales. Este autor tiene una idea interesante en ese sentido. Él dice, al explicar que no depende la sociedad de nuestros cuerpos o de la vida humana, sino que los sistemas se colocan por encima de la individualidad, lo que también nos está queriendo decir es una realidad que todo el mundo vivimos. El día que nosotros nos muramos, Gerardo, los sistemas van a seguir funcionando. El sistema no depende de nosotros. La economía va a seguir funcionando el día que no estemos. La universidad, la organización, el Estado, la sociedad va a seguir funcionando como un sistema, aunque nosotros empíricamente ya no estemos. ¿Por qué? Porque nosotros, no quiere decir que no seamos relevantes, somos importantes en el sentido de que nuestras comunicaciones, mientras estemos vivos, alimentan al sistema. Pero el día que nuestras comunicaciones y nuestros cuerpos ya no estén presentes, a lo mejor hay una inteligencia artificial donde van a reproducir tu discurso en unos años. ¿Estará vivo Gerardo o no estará vivo, aunque ya no esté su cuerpo? Si hay una inteligencia artificial hablando como Gerardo en unos años. Ahí entras a un tema muy mío que es
el pasado, que el pasado, según yo, nunca desaparece. Y tampoco de alguna manera nosotros no desaparecemos, o sea, queda muchas cosas. Bueno, pero se nos acaba el tiempo, Samuel. Tenemos que pelearnos otra vez. Claro que sí, con todo gusto. Otro round. Con todo gusto, es un Pero placer, Gerardo. Sabes que me da mucho gusto porque tú me traes lo que veo, ya para terminar, porque ya se nos está acabando el tema, veo de todo lo que me estás diciendo que no se metieron mucho en la filosofía todos sus autores, porque la filosofía es la que ha hecho todas las teorías que me estás diciendo, pues ya vienen de tiempos muy remotos. Samuel, gracias, con No, al todo cariño, contrario, Gerardo, un gustazo, gracias con por todo recibirme. cariño y la verdad, siempre te he apreciado y me da mucho gusto estar contigo y que sigamos haciendo locas ideas, ¿no? Así es, cuenta conmigo cuando gustes. Muchas gracias. Gracias.